Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un placer contar con su amable audiencia. Hoy está con nosotros un buen amigo de esta casa. Se trata del abogado Joel Hortamoros, es dirigente nacional del partido COPEI, exdiputado de Miranda, y bueno, una de esas voces que ha impulsado ciertas acciones que hoy vemos en el país concretándose, como por ejemplo la reciente solicitud por parte de la Mesa de Diálogo Nacional al Tribunal Supremo de Justicia para considerar la omisión legislativa y llamar a través del Tribunal Supremo nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral. Eso está en pleno suceso, ¿no? Es así. Hay muchas voces en contra y pro a este hecho, y bueno, eso es lo que vamos a estar discutiendo con nuestro invitado, quien lo decía en programas hace unos meses acá, que era ese iba a ser precisamente el resultado de la acción de la Asamblea Nacional, que iba a tener que, a fin de cuentas, considerarse la omisión legislativa y que se hiciese la solicitud al Tribunal Supremo para que nombrase, a la Sala Constitucional para que nombrase un nuevo Consejo Nacional Electoral, que es donde estamos ahorita. Es correcto. Desde hace unos 8 meses se manifestó la necesidad de resolver el asunto del Consejo Nacional Electoral a través del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué? Porque con el tema de la dualidad del poder legislativo, una vez que el 5 de enero se instalaron 2 presidencias de la Asamblea Nacional, ninguna de las 2 partes reúne los 2/3 de la Cámara. Y no tuvieron la voluntad política los señores diputados de ponerse de acuerdo para que el comité de postulaciones pudiera realizar su tarea. No es la primera vez que el TSJ designa a los distintos rectores. En 2 oportunidades anteriores la ha hecho. Debo recordar a la televidencia que esta Asamblea Nacional fue electa con el mismo Consejo Nacional Electoral. Es curioso que el sector extremista de la oposición y toda Venezuela pidió que se cambiara el CNE, que no era creíble, que la rectora Lucena era una especie del coco para espantar el voto, toda la historia que conocemos los venezolanos. La salida política, a través de un acuerdo político, tuvo que establecerse a través del TSJ. El día de hoy muy probablemente sea anunciado ese nuevo CNE. Ya fue admitido el recurso. Cabe señalar que los rectores que van a salir deben renunciar. Ya supuestamente renunciaron, sí, según algunos. Hay especies que dicen que ya hay oficialmente no está todavía oficializado. Pero es cierto, el acuerdo político tiene que ver con eso, con la necesidad de dar al país un nuevo cuerpo electoral equilibrado, donde además, una vez instalado, y es parte también de lo conversado, se va a modificar el estatuto electoral y va la representación proporcional de las minorías. Es muy importante que el país sepa que hasta este momento... ¿Cuál es el mecanismo para modificar ese estatuto? A través del propio Consejo Nacional Electoral. Una vez instalado el nuevo Consejo, lo que va a ocurrir es lo que voy a comentar. Se va a modificar la ley, el estatuto electoral, para incorporar la proporcionalidad y de 70-30, que es lo que está ahorita, 70% de los diputados electos nominalmente y 30% por las listas, ahora va a ser al contrario, 60% electos por lista y 40% nominales. Se está planteando también el rescate, o se planteó y se aprobó, el rescate del cociente nacional.
de modo que aquellas minorías que hayan sacado una votación importante, pero no tengan lograron, una proporción. así es, tengan una representación. Porque la idea es que la próxima Asamblea Nacional sea una asamblea variopinta, donde estén representadas el mayor número de voluntades, para que deje de existir esa polarización tan brutal que hemos tenido en las últimas legislaturas. Ahora, esa polarización brutal, como tú señalas, también va de la mano de la posibilidad que tengan los pobladores, los venezolanos, de sentirse también convocados por ese nuevo Consejo Nacional Electoral. Es por eso tan importante que quienes sean los que integren ese Consejo Nacional Electoral realmente tengan una representación y la gente sienta, bueno, mira, esta persona bueno, yo cuenta con mi fe, siento que es una persona moralmente o cabalmente y políticamente, porque obviamente todos tenemos nuestro... Yo debo decir, y se lo transmito a todas las personas que nos ven y nos escuchan, que cuando anuncien los nombres que integran el nuevo directorio, los nuevos rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral, va a ser un CNE mucho más equilibrado y, por supuesto, ¿Tú sabes los nombres? lo perfecto es enemigo de lo bueno, y debemos entender que hemos dado un paso gigante para que las próximas legislativas sean unas elecciones muy transparentes, cristalinas, con la presencia de organismos internacionales que van a venir a observar el proceso. Siempre tiene el prurito que precisamente el Tribunal Supremo de Justicia tiene placidez pues con el gobierno, y que las personas serían eventualmente también ese tipo de complacencia, ¿no? Que es lo que se le critica al actual Consejo Nacional Electoral. Yo pienso que hay que tener buena fe. La gente que va a integrar... Dicen que 2 de los rectores van a repetir, de los que están... Van a repetir 2 de los rectores, van a repetir 2 de los rectores. No quisiera hablar de nombres públicamente hasta que se haga... Mire, es que si tú lo sabes, Así te es. lo pregunto, si no, lo sabes. sí lo sé, van a repetir 2. Va a repetir un rector del gobierno, una rectora del gobierno y un rector y el único de la rector oposición. de la oposición. Y Sabemos viene, un nombre. claro, y viene un nuevo rector propuesto por la oposición, un hombre muy respetado, un hombre de amplísima trayectoria política, un hombre culto, un hombre conciliador, un hombre que nos va a permitir sentirnos representados a los venezolanos a través de su nombre. De igual manera, el tema del CNE no son solo los 5 rectores principales, hay 3 rectores suplentes que forman parte también de organismos muy importantes a lo interno del Consejo Nacional Electoral. De igual forma se conversó para que en las juntas electorales regionales, donde presida esa junta alguien del gobierno, el segundo sea de la oposición y viceversa, donde presida uno de la oposición, el segundo sea del gobierno. Hay otra cosa importante que se está conversando, y ya se aceptó de igual manera, es que uno de los rectores de la oposición forme parte de la Junta Electoral Principal, que es otro paso importante por la capacidad que va a tener ese rector de ser un observador permanente allí en la Junta Electoral, que a final de cuentas es de lo más importante del CNE, porque es allí justamente donde pasa luego de la totalización las personas que serán electas diputados en el próximo proceso. Debo decir que de igual manera, con esto del cociente nacional, va a elevarse el número de parlamentarios. Se estima, de acuerdo a los cálculos que se han hecho, que serán entre 189 y 191 los parlamentarios que integrarán la próxima Asamblea Nacional, que debe ser convocada esa elección, de acuerdo a la ley, unos 6 meses antes, y estimamos que la segunda semana de diciembre será el momento oportuno para que el país entonces tenga unas Navidades y un Año Nuevo con diputados a juramentarse el 5 de enero de 2021. O sea, este año 2020. Sí, se convocan una vez que el CNE... Técnicamente, ¿en qué tiempo pueden convocar uno? 6 meses establece la ley. Y
en 6 meses perfectamente. Ya el actual Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a las informaciones que hemos recibido, ha ido explorando las distintas tecnologías. Le corresponderá a este nuevo cuerpo adquirir las nuevas máquinas, porque debemos recordarle a la gente que en el incendio que hubo en los depósitos de Mariches se perdieron cantidad de las máquinas y hay que ir a un proceso para la adquisición de las nuevas máquinas electorales. ¿Que serían una empresa diferente a la que ha vendido o los mismos? Sí, sería una empresa, aparentemente va a ser una empresa distinta, por cuanto es otra de las cosas para decirle a la población venezolana que se le sembró esa gran mentira del fraude electoral electrónico, por cuanto nunca se ha podido corroborar ninguno de esos eventos, y cuando hemos ganado ha sido porque hemos ido organizadamente a votar. Y yo voy a insistir en que la vía es electoral, en que el proceso, mientras esté blindado por la participación masiva, es imposible que se haga fraude. Y si se hiciere, traería unas consecuencias gravísimas para el gobierno. Así que yo insisto a todos los venezolanos que entendamos que nuestra mayor arma es el voto. Y precisamente para que los venezolanos pudiesen tener esa arma en sus manos, hay un detalle muy importante, que muchos de los partidos de tradición, inclusive en Venezuela, no están legalizados. Eso sería también un factor preponderante, en función inclusive de que muchos de esos partidos han llamado la atención también bajo la mesa o a la manga. Al no estar legalizado no tiene sentido que llamen a votar, no tendrían que hacer negociaciones con otros partidos, y sabemos que eso también ocasiona cierta tensión. Yo debo decir que tanto nosotros como parte del gobierno ha insistido en conversar con los actores que están inhabilitados. O sea que, por ejemplo, Acción Democrática. Nosotros hemos insistido mucho en la participación de Acción Democrática. Que Acción Democrática tiene una maquinaria. De Acción Democrática, y además que es uno de los partidos históricos. Y ya con la participación de dos partidos de tradición como COPEI y el MAS, si se uniera Acción Democrática, pues estaríamos hablando de los partidos de tradición del país, más nuevas organizaciones políticas, pero además eso incorporaría inmediatamente a un factor como Un Nuevo Tiempo, con quien también hemos estado conversando. Lo mismo en el caso de Primero Justicia, que tiene dos visiones. Hay una visión que la maneja Julio Borges, que es la no participación, que es la vía extrema junto a Voluntad Popular, que no tienen ni los votos ni las balas. Entonces buscan una salida insurreccional, o como los que sueñan y siguen pensando en pajaritos preñados, con invasiones militares y con una guerra fratricida entre los venezolanos. Yo les digo, esos extremistas, eso no va a suceder. Los venezolanos no nos vamos a matar entre nosotros, ni vamos a permitir una agresión de ninguna nación extranjera. ¿Por qué tú señalas de manera tan categórica eso, si hay voces que incitan inclusive y declaran que la única salida para Venezuela no es precisamente a través de acuerdos? Bueno, esa declaración de María Corina Machado de hoy es una irresponsabilidad. Por ejemplo, María Corina, es una irresponsabilidad. ¿Cómo garantizarle a la población que esto que ustedes están haciendo, que están apoyando a través de la nueva conformación del Consejo Nacional Electoral, es el camino? En la próxima parte del análisis de nuestro invitado. Informativo Mira TV está en ti. Joel Horta Moros es nuestro invitado del día de hoy, es dirigente nacional del Partido Social Cristiano COPEI, y quedamos para conversar con Joel acerca de todas esas posturas que se han ventilado en la arena política venezolana con relación a las posibilidades que tiene Venezuela de salir del problema, que a mi manera de ver la médula de ese problema es económico. Es un problema económico que se generó a raíz de una acción política.
hay personas que consideran que a través de este acuerdo, que muchos categorizan como un acuerdo entre el PSUV y la mesita de manera peyorativa, para nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral es más de lo mismo y que no se va a lograr nada, sino que son los mismos actores rotándose. Y hay otras personas también que consideran que la única manera es una acción humanitaria, entre comillas, extranjera. Bueno, yo soy del criterio que el problema de los venezolanos los vamos a resolver los venezolanos, entre los venezolanos, a través de la política. Y estos acuerdos son solo para lograr la reinstitucionalización del país. Nosotros tenemos que ir avanzando y a través de un nuevo CNE tener una nueva Asamblea Nacional, como dije antes, no polarizada, para acabar con el empate catastrófico del que ya yo he hablado también durante mucho tiempo, y podamos avanzar. ¿Avanzar en qué? Por ejemplo, el año próximo, constitucionalmente, está establecido la posibilidad de ir al referéndum revocatorio, porque es el año para el referéndum revocatorio. De modo que podremos avanzar en ese camino. Pero además hay elecciones de alcaldes y gobernadores. Tenemos entonces la oportunidad también de cambiar esa correlación de fuerzas. En el 2005, los abstencionistas lograron entregar el 100% de la Asamblea Nacional al gobierno, al chavismo. Y fue allí cuando montaron toda la estructura jurídico-política que les permite hacer en todas las instituciones lo que le da la gana. Eso no lo vamos a permitir nosotros. Pero hay factores importantísimos abstencionistas aún que no quieren participar, inclusive dentro de Acción Democrática, que es un partido que tiene maquinaria, por ejemplo. Bueno, Acción Democrática debería, y no me gusta meterme en los asuntos internos de otros partidos, pero dentro del análisis, Acción Democrática de los partidos políticos venezolanos fue el que más duramente trabajó junto con COPEI en el voto, en lograr el voto. Y debo decirlo sin ningún prurito, los adecos lograron el voto para los analfabetas, lograron el voto para la mujer, y siempre a través del voto lograron acceder al poder. Yo no sé cuál es la variación ideológica que está en la cabeza de el diputado Ramos Alut, que ahora, de unos años para acá, se convirtió en un apasionado de la abstención. Sí, y Ramos Alut es el que manda en Acción Democrática. Lo que él diga es lo que se hace en Acción Democrática. Así de democrática aparentemente es así. Sin embargo, pareciera que hay una rebelión en la granja y se dice que el secretario de organización está en el ánimo de participar, al igual que los gobernadores Acción Democratistas, y lo mismo sucede en un ala de Primero Justicia. Entonces, al final vamos a ver, estoy seguro de eso. ¿Qué pesa más? Algunos rostros que militan en Acción Democrática y en otros de estos partidos abstencionistas, buscando participar. ¿Y la legalización de esos partidos crees que se pueda dar? Bueno, a pesar de... Bueno, Acción Democrática le queda una posibilidad de revalidarse como partido. Y yo creo que si lo hace, Acción Democrática ha demostrado tener organicidad en cada uno de los estados, municipios y parroquias del país. ¿Y COPEI cómo está? COPEI que ha tenido también sus problemitas legales. COPEI afortunadamente está solidificándose y estamos trabajando para la unificación del partido. Yo siempre que converso decía que en los partidos políticos hay tendencias, siempre hubo tendencias internas. En COPEI estaban los avanzados, los araguatos, los astronautas, pero cada uno no formaba un partido, y entonces decía, bueno, este es el COPEI astronauta, este es el COPEI araguato y este es el COPEI avanzado. Eso es lo que está sucediendo tristemente en COPEI. El que no se siente identificado con el secretario general y presidente en un momento determinado, entonces abre tienda aparte y dice que él es el presidente y que él es el secretario.
Con eso estamos terminando. Están Y, lidiando con ese tema estamos, todavía. Estamos trabajando arduamente y estamos presentando y pretendemos presentar los mejores nombres para las distintas curules y que los copellanos puedan sentirse representados en cada uno de esos liderazgos. En eso estamos ahora, estamos haciendo un gran esfuerzo. Debo decir que Juan Carlos Alvarado como secretario general y Miguel Salazar como presidente han hecho un esfuerzo importante. Hemos conversado con liderazgos como el de César Pérez Vivas, el de Nelson Chiti Larroche, con Ramón Guillermo Aveledo, con el doctor Duque Corredor. Hemos ido hablando con múltiples actores para que podamos entender que Copey es uno solo. Copey es más que un hombre, que un nombre. Copey es una tradición de 74 años, Copey es un sentimiento nacional y Copey está sembrado en cada uno de los estados de Venezuela, de sus distintos municipios y de sus distintas parroquias. Afortunadamente... Tú eres copellano desde chamo, ¿no? Desde jovencito. Yo comencé a militar en Copey a los 12 años de edad, en la campaña donde fue electo presidente Luis Herrera Campins, y luego allí fui dirigente estudiantil, y luego allí fui dirigente universitario, y luego fui diputado de la Asamblea, concejal de Baruta primero, después diputado de la Asamblea. Bueno, estuve sí 20 años sin militancia, dedicado a la empresa privada y a mi escritorio jurídico, y pues nada, se me dio esta oportunidad luego de haber empujado a la Fundación de Soluciones para Venezuela, el llamado de mi partido, y pues aquí estoy ahora. En el caso del Consejo Nacional Electoral, para cerrar con este tema que me parece medular en este momento en Venezuela, de nombrarlo al Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo, perdón, el día de hoy o en las próximas horas, ¿en qué tiempo asume y empiezan ya con la acción propia? Inmediatamente. Estimamos que en esta misma semana nosotros podamos tener ya el cambio de la ley, debe producirse antes del 13 de junio incluso, de acuerdo a los números, para que puedan 6 meses luego ser convocadas. Entonces eso va a ocurrir en esta semana. Esta semana va a ser decisiva para la vida institucional de la República y, como insistimos, estamos en el empeño de reinstitucionalizar el país y debemos ir más allá. Después debemos solicitar, como se hacía anteriormente, que muchos de los órganos que están hoy todos en manos del chavismo puedan estar también ocupados por esos cargos por personas que no militen únicamente en el PSUV. Nosotros tenemos que volver a una democracia cierta, clara, mucho más estructurada, menos, y además vamos a insistir en el próximo Parlamento en volver hacia la regionalización. Nosotros tenemos que empezar a desmontar este aparato centralista y poder nosotros entonces transferir competencias a los gobernadores, transferir competencias a los alcaldes. En eso tenemos que trabajar y tenemos que ir hacia la modernización de la industria petrolera, tenemos que ir hacia la posibilidad no solo de extraer petróleo, sino de procesar el petróleo, de tener una sólida y varias refinerías industria, así es, de tener una sólida industria petroquímica. Bueno, el gobierno se está aliando con factores distintos. Ahora, los iraníes conocen de petróleo, bueno, pero háganlo bien. Aquí se acabaron los tiempos de las empresitas de maletín, de los amigos, toma para que resuelvas tu vida, y entonces acabando con la industria petrolera. Lo mismo con el arco minero. Hay que hacerle propuestas al gobierno, vamos a monetarizar el oro, vamos a emitir papeles. Mire, por cierto, ¿pudiste echar gasolina? Sí, afortunadamente en estos días logramos, bueno, por supuesto todavía hay cola y gente durmiendo en las bombas. Pero hemos, ahorita subiendo, vi bastante menos largas las colas. Sin embargo, esa es la subsidiada, pero la gasolina que está cobrándose en divisas ya se normalizaron. Y al final vamos a ir hacia allá, porque en ningún país del mundo se regala la gasolina. Tiene que cobrarse un mínimo que permita al Estado poder incorporar ese dinero a
la refinación, a la recuperación de las refinerías, a la recuperación de la industria petrolera. Un salario mínimo y tenemos ahora que ir, así es, tenemos que ir a un proceso de reestructuración de las bases salariales para que la gente pueda tener mejor forma de adquirir los bienes y servicios. ¿Ha pensado en que en el liberalismo como una estructura, o sea, dejar atrás el tema del socialismo? Bueno, yo estoy convencido que ya comenzaron a hacerlo. Digo, porque dolarizaron la gasolina. Es así, y no solo la gasolina. Estamos dolarizados de facto. En Venezuela de facto estamos dolarizados. Entonces ahora lo que tenemos es que organizar lo que ya de hecho ocurrió, porque las sociedades no se suicidan, los pueblos buscan sus soluciones, y Venezuela lo comprendió y empujó al gobierno a tomar ese tipo de medidas. Yo lo dije varias veces, le dije, presidente Maduro, conviértase usted en el Deng Xiaoping de América Latina y entienda que no puede haber distribución sin producción, y nosotros tenemos que ir muy rápidamente a un proceso de privatización. Ellos lo van a llamar alianzas estratégicas porque no les gusta el término privatización, llámelo como quiera, pero hágalo. El gobierno tiene que ser un gobierno mucho más audaz para poder entrar en un proceso de desarrollo. Y menos controlador. Desde el punto de vista estar metiéndose en todo, desde el punto de vista agroalimentario. Es así, Dachi, es así. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 17 gobernaciones que viven del agro, son estados agropecuarios. Bueno, esos gobernadores deberían manejar ellos todo el proceso junto con la empresa privada de los fertilizantes, de la posibilidad de adquirir maquinaria en el extranjero, de la posibilidad de entregar la cantidad de fincas y de hectáreas que fueron expropiadas y que ahora no producen absolutamente nada. El gobierno tiene que ponerse serio, porque es que no tiene ingresos y no va a tener suficiente músculo para resolverlo solo. Solo con el petróleo iban a poder mantener al país. Pero eso no existe. El petróleo. El control social. Bueno, pero el control. A través del empobrecimiento de la población. Eso te da beneficios o frutos un rato. Eso funcionó quizás en los países socialistas del pasado, pero colapsaron de igual forma. No ha funcionado. Colapsaron, porque eso está comprobado. Trae solamente pobreza, miseria y la imposibilidad de desarrollo real, tanto de la población como del país todo. Entonces, bueno, eso le va a corresponder al próximo Parlamento, un Parlamento que va a tener la posibilidad de solicitar o autorizar al gobierno a solicitar empréstitos internacionales, a entender que solo con... ¿Cómo harían con la sanción? Bueno, nosotros habiendo una multiplicidad de parlamentarios de distintas fuerzas, nos corresponderá ir a hablar en Washington y nos corresponderá también hacerle entender al gobierno que tiene que mejorar las relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica, que no solamente tenemos que relacionarnos bien con los chinos, los rusos, los iraníes y los turcos, que nosotros tenemos que establecer buenas relaciones con toda la Unión Europea, con toda América Latina. Nosotros no podemos seguir creyendo que solo con los gobiernos izquierdosos tenemos que relacionarnos. Nosotros tenemos que tener buenas relaciones con todos los países del mundo y deben entender ¿Está el también gobierno de Maduro dispuesto a eso? Bueno, tiene que estarlo, porque de no estarlo va a continuar hundido en el pozo donde estamos. Esperando el revocatorio. Bueno, esperando el revocatorio. Y si nos unimos, estoy seguro que el presidente Maduro será revocado porque tiene cerca del 80% de rechazo. Joel, muchísimas gracias. Como siempre, un placer conversar contigo, muy interesante y divertido también. Es así, como siempre, gracias, de corazón, gracias. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con Joel Horta, dirigente nacional del Partido Social Cristiano COPEI. Nosotros, a nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy López, nos despedimos deseándoles una maravillosa tarde.
Vida TV está en ti.